Bienvenidos a la segunda parte del proyecto de carreteras realizado por el Grupo 4, conformado por Ariana Huele, Joshua Gallegos y mi persona Cristian Quiñones. En el índice de contenidos revisaremos el diseño geométrico junto con sus parámetros de diseño y también analizaremos el trazado planimétrico. En el segundo apartado revisaremos el análisis de consistencia junto con sus parámetros de diseño y también revisaremos el análisis de ida y vuelta en base a los criterios 1, 2 y 3. En base a la alternativa elegida en el bimestre anterior, se realizaron ciertas modificaciones en la ruta. A continuación, se presentan los parámetros de diseño y el trazado planimétrico. De acuerdo a la normativa del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se determinó que la carretera es de tipo 3, con una topografía montañosa. Esta elección se realizó en función del TPDA con un valor de 763 vehículos por día obtenidos por la ecuación lineal en base al conteo vehicular realizado. Con estos datos se encontró valores clave para el trazado correcto de la carretera, entre ellos la pendiente longitudinal máxima y la pendiente longitudinal mínima con valores del 13% y 7% respectivamente. Asimismo, se determinó una distancia de visibilidad de parada de 70 metros y de rebasamiento de 415 metros. Por otro lado, tenemos un peralte máximo del 10%. Además, se obtuvieron las siguientes características para la calzada. Esta tiene un ancho total de 6.70 metros y al ser una carretera de 2 carriles, estos tienen un valor de 3.35 metros. Además, tiene un bombeo del 2%. En cuanto al radio mínimo, se tiene un valor de 110 metros. Por último, los espaldones deben tener un ancho de 1 metro y su pendiente varía entre 2 a 4%. Una parte importante del diseño es el cálculo de velocidades. Se parte de la velocidad de diseño determinada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la cual tiene un valor de 60 km por hora para las características determinadas. Posteriormente, con la tabla 2.2 del Instituto Nacional de Vías, se calculó la velocidad específica para cada curva y luego para cada entretangencia. Se analizó en sentido de ida y de vuelta para determinar la velocidad específica final. Para esta vía se tiene que el 70.6% de los elementos tiene una velocidad de 60 km por hora y el 29.4% tiene una velocidad de 70 km por hora. También es necesario conocer que la velocidad deseada para el Ecuador es de 95.4 km por hora. La velocidad de marcha tiene un valor de 55 y 66 km por hora de acuerdo a la normativa de la AASHTO. Después de un trazado preliminar de las curvas horizontales, se tuvo que el 36% de estas eran mayores al radio mínimo. Por tal motivo fue necesario calcular el peralte del diseño en esta curva. Tras aplicar las fórmulas en base a la velocidad específica, la velocidad de marcha, el radio, peralte máximo y factor de fricción lateral, se tuvieron los siguientes resultados. Para una velocidad de 60 km por hora, un radio de 124 metros tiene un peralte de 9.8%. Un radio de 165 tiene 8.8% y uno de 170 un peralte de 8.7%. Por otro lado, para una velocidad de 70 km por hora, los radios de 165 y 170 tienen un peralte del 9.9%. En el trazado fue necesario introducir espirales, ya que son importantes para tener transiciones menos bruscas y garantizar la seguridad y la comodidad del conductor. Por ende, fue necesario realizar los siguientes cálculos. Primero, se calcularon las longitudes mínimas 1 y 2, en función de la velocidad y del radio. Para la primera se tuvieron valores de 25 y 30 metros. Para la segunda, valores de 25, 35 y 40 metros. Luego se calculó la longitud máxima de la espiral en función del radio. La espiral 1 tuvo un valor de 55 metros y el resto de 65 metros. Es necesario mencionar que por cuestiones de practicidad se redondeó a 5 metros. Se realiza la elección de la longitud de la espiral en función de la longitud deseable.
Según la AASHTO, estas tienen un valor de 33 y 39 para las velocidades específicas anteriormente mencionadas. También se realizó el cálculo de la longitud de desarrollo del peralte. Para la espiral 1 tiene un valor de 55 metros, la 2, 3 y 4 tienen un valor de 50 metros y las restantes de 60 metros. Por último, se calculó la longitud extendida en función del bobeo, el peralte de diseño y la longitud de desarrollo. Para todas las espirales tuvo un valor de 15 metros. Para analizar y revisar si es correcto añadir una espiral en un tramo determinado, se debe conocer la longitud que deben tener las entretangencias. Se calculó la longitud mínima y máxima. Se llegaron a los siguientes resultados. Para una velocidad de 60 km por hora, la entretangencia debe tener un valor entre 90 y 900 metros. Por otro lado, para 70 km por hora, estas deben tener entre 100 y 1050 metros. A continuación vamos a hablar sobre el trazado planimétrico final. A partir de la alternativa 3, seleccionada en la primera parte del proyecto de carreteras y basándonos en las normativas de la MOB 2002 y en la AASHTO 2011, se realizaron algunas modificaciones. Una de estas fue el trazado horizontal, tal y como se muestra en la siguiente tabla, ya que a pesar de que las abscisas de la tercera alternativa cumplían con el rango de pendientes, estas eran inconsistentes debido al rayo de sus curvaturas. Estas abscisas se pudieron tomar en el programa de Civil 3D. Se realiza una gráfica de radios y longitudes a lo largo de la carretera. Este representa el sentido de las curvas de la misma. Los valores que están en la parte superior representan los que van en la parte derecha del trazado, y los que van en la parte inferior representan los que han pasado a la parte izquierda. Algunas de las curvas se han visto suavizadas en el documento de Excel, ya que en ellas han incluido espirales de transición. La imagen de la parte inferior representa el trazado planimétrico final en el programa de Civil 3D, tomando en cuenta las condiciones que nos proporciona la velocidad de diseño de 60 km por hora. Debido a que aún no se ha realizado el trazado altimétrico y con el fin de obtener una representación tridimensional de la carretera, se ha exportado el trazado planimétrico final hacia el programa de Google Earth. Para ello se han tomado en cuenta las abscisas otorgadas por el programa de Civil 3D. Y aunque esta herramienta no otorgue resultados completamente precisos, permite una previsualización de la carretera que ya cumple con las condiciones adecuadas, a diferencia de la carretera original. Estas condiciones incluyen el ancho del carril, el ancho de la calzada, el bombeo y el peralte requeridos. El diseño geométrico es de una carretera de categoría tipo 3, según el TPA calculado. Esta cumple con la normativa de la MTOP del 2002 y de la AASHTO del 2011, cuyos valores claves son la velocidad de diseño de 60 km por hora, peralte máximo del 10% y radios mínimos de 110 metros. También se valoran velocidades deseadas, de marcha y específicas. Además de que el trazado definitivo incluye también entretangencias y espirales con el fin de garantizar seguridad y comodidad al conductor. Esto con el fin de lograr una carretera adecuada que cumpla las normativas para lograr un balance entre la seguridad y la funcionalidad. Ahora veremos lo que es análisis de consistencia. En este análisis de consistencia tenemos una introducción a este tema, parámetros de diseño a evaluar, análisis de sentido de ida con sentido de vuelta de la carretera, resúmenes y conclusiones del capítulo. Empezando por la introducción, tenemos que un respectivo análisis de consistencia de la ruta tiene como finalidad tener la menor tasa de siniestros posibles, promoviendo de esta manera una carretera segura y funcional al momento de transitarla. Por lo tanto, vamos a analizarla desde dos principales enfoques, el cual es homogeneizar la geometría de la carretera, tanto de sus elementos como son radios, curvas, tangencias, deflexiones, entre otros, y tomar en cuenta también las expectativas del conductor de manera que se reduzca la carga cognitiva de trabajo durante este recorrido de la carretera. De esta manera, evitar accidentes producidos por errores humanos. Siguiendo con esto, vamos a los parámetros de diseño. En los parámetros de diseño tenemos en cuenta que el criterio 1 es una comparación entre velocidades específicas y velocidades de operaciones en el mismo elemento. En el criterio 2 tomamos más en cuenta la comparación y diferencia entre las velocidades de operaciones entre elementos consecutivos, siendo estas curvas y entre tangencias. Y en el criterio 3 tenemos en cuenta las comparaciones entre fricciones laterales provistas y demandadas calculadas para cada curva de la carretera, teniendo en cuenta tres fórmulas que vamos a explicar. FRA, que sería la fricción lateral provista, que es 0.925 por un factor de N, que es un factor de utilización, que sería 0.40 para topografías montañosas y escarpadas en diseños nuevos, 0.45 para topografías planas y 0.60 para diseños ya existentes o viejos.
y Ft, que es el factor de fricción lateral que se calcula según la velocidad de diseño de la curva. Mientras que la fricción lateral demandada se calcula con la velocidad de operación al cuadrado sobre 127 por el radio de la curva menos el peralte necesario, para después hacer la comparación entre la fricción lateral provista con la fricción lateral demandada. Esto nos va a servir para definir según la característica en cada umbral. Para el criterio 1 tenemos que para diferencias menores a 10 kilómetros son características buenas de los tramos. En el criterio 2 ocurre lo mismo. También tenemos que un rango de 10 a 20 de diferencia de velocidades es dentro de un rango aceptable. Lo mismo por el criterio 2 y mayores a esta diferencia de 20 kilómetros, quiere decir que es un tramo malo. Y en el criterio 3, en cambio, evaluamos como las fricciones laterales, tenemos mayores a 0,01, características buenas del tramo, entre menos 0,04 a 0,01, características aceptables, y características malas cuando son menores a 0,04. Siguiendo con los parámetros de diseño, tenemos en cuenta las retangencias, evaluando si son independientes o dependientes de las curvas. Por lo tanto, tenemos el caso 1, que es cuando la longitud de la recta no supera el rango mínimo de retangencia calculada con las velocidades de operaciones entre curva 1 y curva 2, junto con un factor de 3,6, el cual es un factor adimensional de corrección de unidades, y A, que es la aceleración, que es 0,85 metros sobre segundos al cuadrado. Cuando no se supera, quiere decir que no tenemos la suficiente longitud para poder acelerar, solo pasando de una velocidad de curva 1 a una velocidad de curva 2. En el caso 2 tenemos en cuenta, en cambio, cuando la longitud de la recta supera la entretangencia máxima calculada con las velocidades deseadas o máximas, las velocidades de la curva 1 y curva 2, y también con los mismos factores de 3,6 y aceleración correspondientes. De tal manera que cuando tenemos un caso 2, la longitud representa que tenemos un tramo recto donde podemos acelerar hasta llegar a una velocidad cómoda para el conductor. Y en el caso 3 es cuando la longitud de recta se mantiene dentro de estos rangos. Por lo tanto, quiere decir que la longitud de la recta no es tanta como para entrar en una velocidad cómoda, ni tampoco es muy baja para reducir velocidad. Por lo tanto, se calcula con la siguiente fórmula, la cual es la raíz cuadrada de 3,6 al cuadrado por la aceleración y la diferencia de la entretangencia de la recta menos la entretangencia mínima más la velocidad de operación al cuadrado de la curva 1. También podemos calcular las velocidades a través de ecuaciones de predicciones. En caso de curvas horizontales tenemos una entrada de pendientes, su respectiva ecuación, el valor de correlación y los rangos de radios para utilizar la ecuación. También tenemos en cuenta las ecuaciones de predicciones de las velocidades para entretangencias, la cual también tiene en cuenta las pendientes, las ecuaciones, el rango de correlación y los rangos también de longitudes o radios como tal. Pasamos al análisis de sentido de ida. En este sentido de ida vemos un diagrama de velocidades. La línea naranja representa las velocidades de operación y la línea azul las velocidades específicas. En los primeros tramos no se nota una diferencia bastante alta entre velocidades de operación y entre velocidades de diseño. Por lo tanto, vamos a tener un mayor rango de tramos buenos aceptables. Pero a partir del tramo número 26 tendremos una mayor variación de estas velocidades, por lo tanto tendremos valores malos aceptables. También tenemos en cuenta el diagrama de fricciones, el cual tiene la fricción lateral demandada contra la fricción lateral provista, como se muestra en la imagen. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta que la fricción lateral demandada a veces supera o es menor a la fricción lateral provista. Por lo tanto, tendremos valores bastante buenos. En caso de los resultados, para el criterio 1 tenemos que el 28% de tramos son malos, se consideran malos, el 33% se consideran en un rango aceptable y buenos un 39% de tramos. En el criterio 2 tenemos un 80% de tramos buenos, lo cual reduce la carga cognitiva, y el 20% aceptables, lo cual quiere decir que necesitamos una señalización para los que transcurren por esta vía. En el criterio 3 tenemos en cuenta un 52% de tramos aceptables, un 16% de tramos malos y un 32% de tramos buenos. Ahora veremos el análisis en sentido de vuelta. Como ya se ha observado antes, tenemos un diagrama de velocidades donde podemos comparar la velocidad de operación con la velocidad de diseño. En este caso se nota más una variación entre la velocidad de operación, lo que va a ocurrir que vamos a tener más tramos malos en comparación con la velocidad de diseño, en comparación con el sentido de ida. También tenemos los diagramas de fricciones, en los cuales también vemos que hay una ligera variación entre las fricciones laterales demandadas contra las fricciones laterales provistas. Por lo tanto, tenemos los siguientes resultados. En el criterio 1 tenemos que el 28% de tramos son malos.
Un 35% de tramos son aceptables y un 37% son buenos. En el criterio 2 tenemos en cuenta en cambio que un 75% de tramos son buenos y 25% son aceptables, en comparación al tramo D que fue 80-20. Y en el criterio 3 tenemos que el 60% de tramos son malos, el 16% son aceptables y el 24% son buenos. Por tanto, tenemos que tener en cuenta las fricciones de las curvas en el sentido de ida. Gracias. En este apartado se analizó la consistencia geométrica en el sentido de ida y vuelta para la carretera de Villonaco y Cera. En el criterio 1 evaluamos la velocidad de operación contra la velocidad de diseño. En el criterio 2 evaluamos la velocidad de operación frente a elementos consecutivos. Y en el criterio 3 evaluamos la fricción lateral provista frente a la demanda en curvas específicas. Encontramos que, aunque en gran parte de la carretera los elementos cumplen con los criterios, hay algunos segmentos que tienen una consistencia mala, por lo que tendríamos que implementar señalización en tramos críticos o hacer un ajuste de diseño, ya que el no hacerlo podría incrementar la probabilidad de un siniestro. Además, para complementar la información, utilizamos el programa de consistencia del IHSDM, pero debido a que hubo una correlación nula, se lo ignoró. Los planos se realizaron en el programa de Civil 3D. El ingeniero Yasmani García nos facilitó una plantilla que cumple con los requisitos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en el que pudimos hacer planos de cada kilómetro de la carretera. Aún así, tuvimos que realizar ajustes en las dimensiones del layout, ya que como la carretera tenía curvas muy cerradas, el kilómetro completo no entraba en el plano. Para solucionar esto, optamos por agrandar el tamaño del plano, asegurando que cada tramo de la carretera quede representado en su totalidad. Este cambio permitió mantener la continuidad del diseño sin omitir detalles importantes. Muchas gracias.